Lo nombraste a Keke Rosberg. ¿Era bueno Keke? Muy bueno, muy bueno. ¿Mejor que el hijo? Y cuando yo lo vi que el viejo lo mete en la Fórmula 1, era un auto, en ese momento llegó al tope de la tecnología que no se veía de la Fórmula 1. O sea, ¿cuál era el tope? Y vamos a hablar de Nico Rosberg. Si él no frenaba en el lugar correcto, frenaba el auto. Obviamente no hacía el cambio en el momento justo, lo hacía el auto. En fin, estaban a nada de bajar el piloto. Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos campeones por casualidad, aquellos pilotos que aprovecharon prácticamente su única posibilidad de ser campeones del mundo y nunca más pudieron realmente volver a pelear por un título. Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos campeones por casualidad, buenos pilotos, muy buenos pilotos en algunos casos, pero que solo lograron su título por factores externos y nunca más pudieron volver a luchar de manera contundente un título. Y empezamos en 1976 con James Hunt. Hunt, que logró el título justamente ese año, en 1976, luchando contra Niki Lauda. Lauda, el piloto austríaco, que lideraba el campeonato muy cómodamente hasta aquel accidente tremendo en Nürburgring. Miren si era tal la ventaja que llevaba Niki Lauda, que se perdió 2 carreras, no ganó más en todo ese certamen y recién perdió la punta con Hunt en la última carrera donde el británico consiguió el título. Así que, siendo francos, deberíamos decir que James Hunt logró el título por el accidente de Niki Lauda. En el 77 Hunt logró ganar algunas carreras, si bien dice él que manejaba mejor inclusive que en el 76, pero su auto no estaba a la altura de las circunstancias, tampoco en el 78, que no ganó ningún gran premio. En el 79 se fue al equipo de Walter Wolf, dejó McLaren y allí hizo menos de medio campeonato y se retiró de la Fórmula 1. Un muy buen piloto, James Hunt, que ya había ganado antes de irse a McLaren con el equipo Hesketh, pero hay que ser francos y decir que si no era por ese tremendo accidente de Lauda, no había forma de que saliera campeón ese año y seguramente nunca lo iba a lograr. No hubo un campeón británico luego de Hunt hasta 1992 con Nigel Mansell. Ahora saltamos a 1978 para hablar de Mario Andretti, una leyenda del automovilismo mundial, pero que en la Fórmula 1 podríamos decir que logró el título un poquito de casualidad, ya que iba a Estados Unidos, participaba, volvió a la Fórmula 1 y nunca tenía temporadas completas en la Fórmula 1. Él mismo decía que la gente no lo tomaba en serio porque iba y venía, pero en el 77 ya se estableció en el campeonato de Fórmula 1 para hacerlo completo y, oh casualidad, en el 78 salió campeón con un Lotus completamente superior con ese efecto suelo y además con su compañero Ronnie Peterson, el sueco, uno de los pilotos más veloces y talentosos de los años 70, que le hizo de guardaespaldas y se podría decir que lo dejó ganar. Luego de esto, Andretti, que era un buen piloto, pero que nunca había estado peleando títulos, luego del 78 y su título, empezó todo un camino cuesta abajo. Lotus empezó a caer, Andretti también, después fue a correr a Alfa Romeo con resultados pobres. Corrió una carrera en Williams en el 82, reemplazando al retirado Carlos Reutemann, y corrió las 2 últimas con Ferrari, para reemplazar a la dupla trágicamente que había dejado el equipo, la de Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Lo curioso de esto es que Andretti es el último campeón estadounidense y el último estadounidense en ganar un gran premio de Fórmula 1. Imagínense al ritmo que vamos, creo que va a ser por mucho tiempo más de esta manera ese triste récord para Mario Andretti y el país norteamericano. Y ahora nos vamos a 1982 para hablar de Keke Rosberg, quien logró el título con una serie enorme de factores externos. Por ejemplo, la dupla de Ferrari, que era amplia favorita al título, Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Villeneuve falleció prácticamente empezada la temporada en Zolder y Pironi, que lideraba el campeonato de manera muy cómoda, sufrió un tremendo accidente en Hockenheim, Alemania, y no pudo volver a las pistas.
Además, Alain Prost y su Renault, que eran grandes favoritos, tenían constantes abandonos, gran premio tras gran premio, y Keke ganando una sola carrera y siendo muy constante, aunque hay que decir que ese año hubo 11 ganadores y nadie ganó más de 2 carreras, logró el título. Y también hay que decir que corría con un auto inferior, un auto de motor aspirado contra los motores turbo. Fue el último campeón aspirado antes de la era turbo y la última temporada se podría decir que los motores aspirados fueron competitivos en casi todos los circuitos con respecto a los motores turbo. Luego Keke siempre fue protagonista, pero nunca logró luchar nuevamente por un título de Fórmula 1. Además, otro dato curioso fue que Keke Rosberg fue contratado por el equipo Williams como piloto número 2 de Carlos Alberto Reutemann, y el argentino, que fue convencido por Frank Williams para seguir corriendo en 1982 con la condición de ser número 1, misteriosamente luego de la segunda carrera abandonó la categoría máxima del automovilismo. Así que Keke tomó la posta de Williams, de la Fórmula 1, de todas las cosas que pasaron y logró su título. Bien, ahora subimos unos cuantos años y vamos a hablar de alguien que no sé cómo catalogarlo, Jacques Villeneuve. Villeneuve debutó en la Fórmula 1 en 1996, el hijo del gran Gilles, salió subcampeón ganando 4 carreras contra 8 de su compañero Damon Hill y en el 97, al año siguiente, logra el título, ganando 7 carreras y consiguiendo 8 podios. O sea que si no ganaba, le iba generalmente mal. Un poquito irregular el año para Jacques, el canadiense. Pero acá viene lo curioso. Luego de esto, con 26 años, empieza una cuesta abajo increíble. Cae Williams en el 98, luego se va a correr a Bar, un equipo se podría decir donde él era, no fundador, pero era un miembro muy importante. Y luego de allí en más, hasta el 2006, si bien en el 2004 se mantiene casi toda la temporada ausente y en el 2006 corre la mitad de la temporada, del 98 al 2006, con esas excepciones que les dije, logra solo 4 podios. Increíble. Yo no sé qué le pasó porque realmente dejó de manejar de esa forma tan característica, agresiva que tenía, espectacular ante los ojos, y empezó a caer su manera de conducir. No llamó la atención más de grandes nombres, de grandes equipos para contratarlo. Una carrera que se vino abajo, es realmente muy llamativo. Yo no sé si decir que fue campeón por casualidad, pero lo que sí realmente llama la atención es cómo se cayó la carrera de Jacques, que parecía que se llevaba la Fórmula 1 por delante, y lamentablemente la Fórmula 1 le terminó cerrando las puertas a mitad del 2006, siendo despedido por el equipo BMW Sauber. Ahora nos vamos al 2009 para hablar de Jenson Button. Button, que logró el título ese año con el equipo Brown GP y aquel famoso doble difusor que era legal, que no era legal finalmente, pero cuando se decidió todo ya había ganado 6 de las primeras 7 carreras. Ahora lo curioso es que en el resto de la temporada, hasta la carrera 17 no ganó nunca más, pero ya era tal la ventaja que había sacado que Sebastian Vettel terminó siendo su máximo rival, más que su propio compañero Rubens Barrichello. Así que Button logró el título ese año, un Button que había debutado en la Fórmula 1 en el año 2000 y hasta el año 2008 tenía solo 3 poles y una victoria, y siempre parecía que iba a pasar algo, que iba a ganar, que iba esto, pero debe ser que los planetas no se alineaban para que Button tenga buenas actuaciones, o realmente me parece que Button no daba para más de lo que daba el auto, valga el juego de palabras. Luego de su título se fue a correr a McLaren, donde tuvo unos buenos años entre el 2010 y el 2012, y luego del 13 al 16 se podría decir que volvió todo a como estaba antes y pasó completamente desapercibido, penando con ese McLaren. Como les dije, antes de lograr el título eran actuaciones de todos los colores para Jenson Button, y en el 7 y en el 8 cayó un pozo que yo no sé si aparecía el equipo Brown para pelear el título, si alguien todavía lo tenía en cuenta a Jenson Button o ya había pasado su cuarto de hora y la gente se había olvidado bastante de él. Para mí iba a quedar su carrera como la de Jean Alesi con una sola victoria, pero logró su título y bueno, un piloto que me parece que no daba más de lo que podía hacer ese auto, pero lo logró y bien por Jenson Button. Nos vamos al 2016 ahora para hablar de Nico Rosberg, el hijo de Keke. Otro hijo tenemos acá. Nico, que salió campeón en el 2016 con la escudería Mercedes. Yo creo que Mercedes quería
por una cuestión de marketing, tener un campeón alemán, y allí tenía Nico Rosberg, ya había salido campeón 2 veces Hamilton con esta nueva era híbrida, y en el 2014 había estado luchando el título con Hamilton, no había muchos rivales, o sea que si no luchaba con Hamilton, ¿con quién iba a luchar? En el 2015 Hamilton lo pasa por arriba, y en el 16 yo creo que Hamilton lo subestimó, Nico tomó la posta, ganó varias de las primeras carreras, para colmo fue la primera vez que hubo choques entre ellos, y algunas cosas muy extrañas como estrategias que en teoría no eran favorables a Hamilton, y el cambio de mecánicos al principio de la temporada. Yo creo que Mercedes sutilmente hizo todo lo posible para que Nico sea campeón de la Fórmula 1, y fue tal el esfuerzo que hizo Nico para derrotar a Lewis Hamilton que a final de temporada y con solo 31 años se retiró para siempre de la Fórmula 1 porque estaba cansado, estresado y había logrado su objetivo. Vamos a ser sinceros que Nico Rosberg, uno que lo vio correr desde su época en Williams, si bien el Williams no era de los mejores autos, pero les voy a ser sincero, jamás pensé que iba a ganar ni una carrera en la Fórmula 1, un piloto completamente lineal que no mostraba ningún signo de talento, vamos a decirlo así francamente. Luego pasó a Mercedes, le costó 3 temporadas para ganar su primera carrera, pasó en el 2010, ganó en la tercera en el 2012, y luego en la era híbrida alcanzó su época de gloria ganando el título en el 16. Como les dije, todos estos me parecen buenos y muy buenos pilotos, pero Nico Rosberg por lejos me parece el más flojo de este grupo que hemos seleccionado. Bien, gente, recuerda que son solo opiniones con fundamento, pero podemos disentir. Seguramente muchos de ustedes no están de acuerdo con estas opiniones y están en todo su derecho. Son solo opiniones, nadie es dueño de la verdad. Y si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita, así cada vez que hay un nuevo video reciben la notificación y no se lo pierden. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.